regresamos con ustedes. Les habíamos advertido, prometido, que íbamos a tener un gran invitado que nos iba a orientar sobre la necesidad de nosotros ser mejores hablantes, mejores reflexivos. Tenemos que ser un ciudadano que nos comprendamos más. Y eso tiene que ser a través de la comunicación. Y Anthony Pérez ha dedicado sus últimos 40 años de vida a enseñar a comunicar. Tiene una escuela. Buenos días, Anthony. Buenos días, Licho. Un placer. Un placer. Gracias por tenerte entre los terrenales. Tú sabes que Licho y yo nos une una relación desde mucho antes de que la pisada blanquecina del tiempo se posara sobre nuestras cabezas. Ay, Dios mío. Desde la adolescencia. Hemos batallado mucho, hemos trabajado mucho, hemos recorrido el país una y otra vez en la parte de la vida política. Muchas coincidencias. Hay muchas cosas que recordar. Los mítines los encuentros más multitudinarios que se han producido en la política de este país, los producía el PRD en la avenida Duarte con Pedro Livio Cedeño. Sí. En esos eventos multitudinarios ya estábamos conduciendo Licho, Puente de la 17. Tony Raful. Sí. Príamo ya estaba, ¿verdad? Príamo se integró al final. Príamo se integró. ¿Quién más estaba, Licho? Había una de las muchachas. Juan José Encarnación. Ah, Juan José Encarnación, sí, Juan José Encarnación. Sí, eran eventos multitudinarios con los grandes líderes internacionales, ¿se recuerda? Recuerdo a Rubén Berrío de Puerto siempre Rico. Estaba conduciendo eso, siempre. Sí, Era sí. Peña Gómez, pero Atué era El armador de todo eso. Sí. Rubén Berrío, Felipe González de España, Alan García, del Perú, Alan García del Perú, Carlos Andrés Pérez, de Venezuela. Había Teodoro Pekov, le tocó venir una vez. Olof Palme, lo vimos Olof ahí, lo Palme. presentamos, entonces esos líderes teníamos que presentar. Y el expresidente ecuatoriano, ¿cómo se llamaba? Un bajito blanquito él. Sí, del Ecuador, sí, recuerdo. No era Jaime Roldono, que era teórico del socialismo democrático. Los líderes chilenos venían siempre, los mexicanos, en México Peña tenía una ascendencia enorme. Sí, eso nos dio una gran experiencia. Tener el ¿Pero privilegio de grandes qué es EDOCO? Bueno, la EDOCO es la Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Es una institución consagrada a la capacitación en el área de la comunicación. Tenemos diversos programas, un programa para niños, atención a los padres y las madres, desde los 8 años hasta los 13 años. Trabajamos con los niños el tema a esa temprana edad, del uso correcto del idioma, del dominio escénico, de la autoestima, de sus potencialidades de líderes. Todos esos temas los trabajamos con los niños. Entonces tenemos el programa dirigido a los adolescentes, comprendido ya entre 13 y 18 años. Y de ahí en adelante tenemos el programa para ustedes, los adolescentes y los sexadolescentes. A partir de los 18 hasta los 80, 90, 100 años. Lo hemos querido trabajar así porque tú sabes que cada grupo humano, cada generación tiene sus propios intereses y así nos resulta mucho más fácil poder cumplir con los programas y llevar a cabo la metodología de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO bajo el eslogan de que solo se aprende a hablar hablando. Ustedes han formado ya decenas, miles de oradores. Sí, mucho. ¿Cuáles son las facetas que ustedes priorizan? Sí, tenemos en nuestro programa, nuestra carpeta formativa, tenemos el diplomado en oratoria, tenemos el diplomado en maestría y ceremonias, diplomado en locución, tenemos diplomado en relaciones públicas, formación humana, en fin, tenemos una amplia gama en todo lo que tiene que ver con la comunicación oral. Nuestros cursos no solamente los realizamos en la escuela, en la sede central nuestra, que está en la Plaza Las Américas. Aquí en la Churchill. Sí, en la Winston Churchill, casi esquina 27 de febrero, esquina Paseo de los Locutores, entre la Paseo de los Locutores y la Roberto Pastoriza. Ahí estamos en un lugar muy cómodo, muy céntrico. Amplio. Sí, en el corazón de Piantini, parqueos, podríamos decir. Sí, mucho parqueo, tenemos parqueo suficiente. Ahí estamos. Entonces,
También tenemos nuestras capacitaciones in-house, o sea, trabajamos en las empresas. Por ejemplo, ahora hemos estado trabajando mucho en Bávaro, con importantes cadenas hoteleras. Hemos estado trabajando con empresas como Laboratorios Rowell. Hemos estado trabajando con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, terminado el lunes pasado, una capacitación con ellos. Trabajamos con las empresas también. Y tenemos un programa personalizado. Las empresas que prestan servicio público son importantes tener un personal que sepa, que domine el idioma. Bueno, lógico, sí, que maneje la comunicación oral por un lado, y por otro lado que tengan sus propios organizadores de sus eventos, sus propios maestros de ceremonia. Todas estas cosas las trabajamos ampliamente en la Escuela de Comunicación Oral. Partimos del principio de que solo se aprende a hablar hablando. Nuestro método es sencillo, práctico, lúdico si se quiere. Correcto. Muy divertido. Y tenemos, gústenos o no, en esta época hay que aprender, hay que saber hablar. No importa el oficio, no importa la carrera que hayas escogido, es un eje transversal. Anthony, a dominar el idioma desde la niñez, dominar correctamente el idioma desde la niñez para el aprendizaje del futuro del niño. Para la vida, todo en la parte académica. Mira, para la vida de la sociedad y para la vida individual. Porque es que el lenguaje es que nos hace humanos. Fuera del lenguaje, nosotros tres y los amigos televidentes hacemos lo mismo que hacen los demás animales. Sí. Nosotros comemos, un ser social. Nosotros dormimos, nosotros copulamos, nos enfermamos, nos divertimos. Todos los animales hacemos eso. La diferencia entre el perrito de tu casa y tú es que tú hablas y él no. Si tú hablaras, la cosa fuera al revés, ¿no? Entonces, el lenguaje, no nacemos, nosotros tres no nacimos humanos. Sí. Nacimos animales. La humanidad se nos da a través de la formación, y esa formación se nos da principalmente a través del lenguaje. Es decir, que el lenguaje, la capacidad de poder comunicarnos a través de signos visuales, que son las letras, y de signos sonoros, que son los fonemas con los que hablamos, las palabras dichas, habladas, es el regalo, no un regalo, el préstamo divino que Dios nos ha dado. Porque Dios no nos ha regalado la palabra, nos la ha prestado. Correcto. Por eso las palabras solo existen cuando son usadas. Correcto. Porque Dios te dijo, te la presto, y haz buen uso de ella. El problema es que no hacemos muy buen uso de ella. En Rusia usa la palabra Putin, hay que matar todos los... ¿no? La palabra para convocar a guerra, la palabra para agredir. Más de la conciencia del formador y del objetivo del formador. También es un tema político, vamos a decirlo así. Sí, político-social. Entonces el lenguaje es fundamental, Lichi, la pregunta que tú me hacías. Es fundamental para el desarrollo. La formación humana se nos da a través del lenguaje. Correcto. A través del lenguaje. Y eso ha sido histórico. Histórico. Porque usted ve, lo que usted acaba de decir es cierto, desde la pirámide que estaba en los jeroglifos hasta hoy, todo eso es lenguaje. Todo ha sido lenguaje. Y hay palabras que son claves para... Por ejemplo, una empresa que brinda servicio. Hay palabras que son claves, tenerla como norte en cada empleado, en cada servidor. Lógico. Y porque eso gana cliente. Sí, sí. ¿Cómo tratas al cliente? ¿Cómo lo recibes? La cortesía está en la palabra. Lógico. Expresada. Su servicio, el prestar el servicio a través de la palabra. La calidad de servicio se expresa fundamentalmente. La capacidad de crear empatía. Ahora, ahí yo veo, por ejemplo, algunas vallas que publicitariamente utilizan una distorsión del idioma. Sí. Incluso ahora la Real Academia se está quejando con el tema de la inteligencia artificial. Sí. Que está creando un dialecto del idioma. Y la Real Academia dice, no, estamos reclamando de que todo el que vaya a emplear a usar el idioma lo use correctamente. Sí, tú ves que colocan una letra para sustituir una palabra y ya la gente comienza a hablar así. Y el sonido, la forma en que comunican. El sonido. Eso tiene mucho que ver, bueno, la distorsión del lenguaje, sí. Entonces, dicho, en nuestras capacitaciones, en los cursos de oratoria, allá en EDOCO, por ejemplo, trabajamos mucho el tema del lenguaje, el fundamento. Desde la base del habla, que son los fonemas. Ustedes enfatizan mucho el lenguaje oral, pero también el lenguaje corporal. Sí, lógico, el lenguaje corporal. Y el mismo lenguaje escrito, porque el lenguaje en sus 4 manifestaciones principales, expresiones principales. El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la lectura y el razonamiento, que son los 4 fundamentos del lenguaje. Sí. ¿No? Entonces enfatizamos mucho en los 4.
Porque, como ustedes sabrán, en nuestro país, sí, lamentablemente, pero es que es la verdad, y la verdad es como el fuego, no puede envolverse en papel. En nuestro país, la lectoescritura es un tema muy pendiente en el sistema educativo. Por eso es que en PISA parecemos... Solo Haití en el mundo está peor que nosotros en cuanto a la educación, porque es que, mira, mientras no se priorice el lenguaje, porque el lenguaje es la base del conocimiento, con el lenguaje que se hace ciencia, con el lenguaje que aprendemos, con el lenguaje que enseñamos, con el lenguaje que ejercemos nuestros oficios, nuestra relación social y el predominio que el hombre puede tener en ciertos elementos de la naturaleza, lo logramos gracias al lenguaje. Entonces, cuando la base del conocimiento que debe ser el lenguaje está mal, eso arrastra negativamente, todos los demás saberes están mal. Correcto. Ese es nuestro problema, el lenguaje, y aquí hay un serio problema en la lectura, pero gravísimo en la lectura, mucho más de lo que la gente se podría imaginar. En la escritura ustedes lo saben, y todo eso lleva a un mal razonamiento, obviamente. Sí, ahí es donde está el punto nodal, el razonamiento, y tú te das cuenta si la persona razona o no en base a lo que expresa. A lo que expresa, sí. Es el lenguaje. Sí, sí. Porque hablar... ¿Cómo lo expresa? Cómo lo expresa. Ya lo decía el filósofo, pienso, luego hablo. O sea, las palabras no nacen en los labios, se originan en el cerebro. Es un tema de mente, un tema de formación. Eso tiene, es como tú dices, eso es una materia pendiente del sistema educativo nacional. Sí, muy pendiente, muy pendiente. Que no parece comprenderse. Que no, eso es. Porque yo te digo, uno siempre se pone, nosotros venimos de una generación muy anticuada, porque es pasada, y los de ahora creen que la experiencia no vale mucho. Pero la experiencia de nosotros es que nosotros tenemos que leer un libro toda la semana. No, y teníamos lo primero que ponerlo toda la semana. Y teníamos que comprar lo primero, en la cantidad de libros que había que comprar, lo primero era un diccionario. Seguro. Algunos de mis alumnos me dicen, profe, yo no iba a un diccionario desde mi niñez. Gente con 40 años que son médicos. Yo no iba a un diccionario. La gente ha perdido el hábito de ir al diccionario, Licho. Y señores, sí es increíble. No, porque ahora lo tienen en la tabla. La importancia de un diccionario. Déjeme decirle, yo tengo en mi casa, yo soy fanático de los diccionarios. Tengo diccionarios de historia, de geografía, de sociología, es que usted pertenece a un espécimen del pasado. Todavía, según la OMC, todavía no he llegado a anciano. Incorrecciones, de todo. Bueno, amén de los diccionarios de historias de cada país, de biografías, etcétera, pero hay diccionarios de incorrecciones, pero es que eso es un mundo, el diccionario, es lo que usted acaba de decir, eso es lo primero. Un diccionario normal, eso es lo primero que debe tener. En la mano como si fuera un celular. Claro, es lo primero que debe tener un niño. Yo le digo a mis alumnas, por ejemplo, no sé por qué, pero es que el 90% de mis estudiantes son hembras. No. Las mujeres están metidas en las aulas y los muchachos haciendo mollero en el gimnasio, en el gym. Entonces yo le preguntaba a un joven el otro día, ven acá, ¿y por qué tú vienes tanto al gimnasio? Y dice, haciendo mollero, profe. Digo yo, ¿y para qué? Para chapear, profe, para chapear. Entonces la mayoría de mis alumnas, yo le digo a las muchachas, miren, de la misma manera que ustedes usan su maquillaje para su piel, y que ustedes ponen su maquillaje en su cartera, pongan un diccionario de bolsillo y un libro de bolsillo. Sí. Porque de la misma manera que usted ha de procurar que su rostro se vea elegante, su cerebro también. Pero cuando usted tiene una época que tú te sientes en la computadora y le dices, TPT, escríbeme un discurso que voy a hablar hoy en la escuela. Y tú te haces el menor esfuerzo para tú escribir una letra de eso. Sí, pero es que eso no es malo en sí mismo. Sí, es malo. Espérese. Porque... pero si tú agarras ese discurso que te escribió la inteligencia artificial, lo lees y lo razonas y lo investigas. Es como si tú lo pudieras escribir. Está bien, pero te genera cultura. Porque aprende con él. Aprendes con él. Sí, o sea, podría. Es lo menos malo. La informática no es dañina. Tú tienes una palabra rara y la buscas ahora, y te lo dice. La juventud ahora está en la facilidad. Lo que sucede es que no hacen eso. Hacen lo que usted acaba de decir. ¿Cómo es PTP? Sí. Copy paste. Señores, pero hay gente que son tan terribles cuando van a usar un discurso. Se van a la inteligencia artificial y piden un discurso. Y a veces en eventos yo he visto que el discurso que bajaron se pronunció en la noche. Y ellos están pronunciando su discurso a las 10 de la mañana y dicen buenas noches a las 10 de la mañana. Ni eso le cambia. Porque no le cambian ni siquiera. Claro, allá donde está
la desgracia está allí. Entonces, en Edoco le enseñamos a las personas a escribir su discurso. El tema de la visita al diccionario, ese es mi tema central. La capacidad tuya de poder hablar con facilidad depende del tamaño de tu vocabulario. Pocas palabras, poca facilidad de expresión. Además, tenemos 3 niveles de habla. Nivel coloquial del habla, nivel vulgar del habla y nivel culto del habla. Yo le digo a mis estudiantes en Edoco, ustedes han venido aquí a buscar el nivel culto del habla, a cultivar la palabra. El vulgar y el coloquial no hay que ir a una escuela para... Nosotros tenemos en Dominicana para darle a Latinoamérica entero y nos sobra. Seguro. Entonces, Anthony, lo primero es la posesión de la palabra. Anthony, ustedes tienen programación de hacer periplos por el interior del país. Mira, yo lo hacía mucho antes, incluso la escuela estaba muy permanentemente en Romana, estábamos en Higüey, estábamos en San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Azua, Nagua, Samaná, pero ahora hay tanta demanda en la capital que nos resulta muy difícil. No tiene capacidad para... No, es real, en honor a la verdad, lo hacemos pero muy contadamente. Además de que, le confieso, alguna de las cosas que me ha resultado más difícil es encontrar maestros en este campo de la oratoria. Esta es una de las cosas más difíciles, buscar gente, porque primero para tú ser maestro de oratoria tienes que ser un modelo de bien hablante. Claro. Ese es lo primero, lo muy difícil es eso. Entonces nos resulta muy difícil. Y como tú sabrás, ya no tengo 20 años. No es que estoy viejo, pero tengo un equipo maravilloso, eso sí, Rodolfo Espinal con nosotros. Está don Rodolfo. Don Rodolfo me dio clase a mí. Rodolfo Espinal, sí. Osvaldo Cepeda y Cepeda todavía. Juan Nova Ramírez. Monchi Roque. Osvaldo. Cepeda y Cepeda. No me digas. Monchi Roques. Claudia Gramonte. Tenemos, gracias a Dios, hemos logrado orquestar y mantener un equipo excelente en la Escuela de Comunicación Oral. Pero tú tienes una élite de maestros. Eso es lógico, sí, porque para mantener el nivel que nosotros tenemos y cumplir los objetivos tiene que ser. Y además gente enamorada de la palabra, que es lo más importante, y comprometido con el bien hablar. ¿no? De manera que ahora estamos dando a conocer la programación del año que viene, del año 2025, para todos los interesados. Ya están abiertas las inscripciones para nuestro diplomado en oratoria, maestría de ceremonias, locución, neurooratoria, un diplomado excelente. ¿Y los partidos políticos no lo contratan a ustedes? Bueno, la mayoría de los muchachos del PRM, por ejemplo, me tocó capacitarlo. La única que lo capacitaba gratis, ¿no? Y yo le decía a los muchachos, esto no es gratis, es fiado. Estaba todo el mundo mal en la olla, en la oposición. Ya a los partidos no les va a interesar mucho preparar a sus cuadros, porque ya ni siquiera los cuadros los tienen. El propio Luis Abinader, nosotros ya tuvimos no la tarea con él de trabajarlo originalmente. Los partidos no les interesa ya la formación. Sí, eso ha pasado a un segundo plano. Entonces pasamos lamentablemente. Que los candidatos, por ejemplo, necesitarían dominar una buena oratoria. Lo básico del político. Lo básico del político es la oratoria. Y su entorno, sus dirigentes más cercanos, por lo menos que se comuniquen bien. No les interesa, porque ya el político no necesita hablar para ser diputado ni regidor. Por eso a veces te dice, bueno, me salió barata la diputación, 20 millones nada más gasté. Seguro. Ya no es la calidad que él... debían ganarse una diputación, pero muchas veces... Son ganadas, son competidas. Muy competidas. Son muy competidas en esas partes. Sí, entonces ya los partidos, eso... Había escuela, doña Ibelice fue pionera, que fue una gran maestra de nosotros. Fue maestra, Ibelice. Eso era su... Los dos grandes maestros que nosotros, yo no sé en tu caso, yo creo que es lo mismo, fueron Ibelice Prade y José Francisco Peña Gómez. Pero Peña Gómez instauró la escuela y se la puso a Ibelice. Ibelice desde el 70 y pico nos vino formando en escuela política. Sí. A nosotros la juventud. Sí, no, y Peña se empeñaba, la JRD, por ejemplo, nosotros éramos una escuela. Seguro. Peña se encargaba de seminario van, seminario vienen, talleres en el país y fuera. Nos mandaba a todos los sitios del país, nos mandaba. Fuera del país. Y él personalmente asumía el liderazgo de la Pero ya los partidos no tienen que ver con eso. Sí. No tienen que ver. Tuvimos escuela, gracias a Dios. Sí. No sacamos beneficio de eso, por eso yo te digo, ¿qué importa? Porque no sacamos, ¿cuál es el beneficio que yo no? Un aporte a la sociedad, porque ustedes son ciudadanos ejemplares. Sí, pero ya eso es otra cosa. Ahora es otra cosa. Y yo le digo a los padres, con los niños hay que trabajar. Con eso es que tú tienes que trabajar, con los padres, con las escuelas. ¿Qué tal las escuelas? Las escuelas tienen... El currículum no te da tiempo para tú dedicarle
a que los niños aprendan a hablar. O los maestros. Los maestros no tienen tiempo. No, además, ¿quién le enseña? ¿Quién le enseña a hablar? Ayer estábamos discutiendo en un grupo que nos encontramos y habíamos varios maestros, fuimos a dar un pésame. Y la coincidencia es que los maestros no tienen tiempo para dedicárselo a la individualidad del estudiante, para ver las fallas que tiene en la formación. Y eso es básico. Sí, es un tema muy fuerte. Y además, lo primero que hay que capacitar en el campo del lenguaje es al maestro. Eso. Y no siempre sucede, o casi nunca sucede, mejor dicho. Seguro. ¿Tiene un el padre Alonso, el padre que era rector de la Universidad Católica. Sí. Yo fui y me invitó a dar una conferencia en una ocasión y llegamos muy temprano los dos y hablamos mucho antes de empezar la conferencia. Y yo le decía, ay padre, el problema de los estudiantes con este tema del habla. Y me decía el padre, ¿qué, Anthony? El problema de los estudiantes, no, ese no es el problema es de los profesores, de los maestros. Y además, ¿quién pone el cascabel al gato? En este país, ¿quién enseña a quién a hablar? Seguro. ¿Qué es lo grave? Sí, porque es lo que hablábamos hace unos minutos. Se refuerza, se remachaca el mal hablar, como si fuera algo cultural importante. Pero hay instituciones que no, pero la iglesia cuida mucho eso. Sí. La iglesia cuida eso. Y déjame decirte que yo veo una luz al final del túnel. Muchos estudiantes. Estamos muy negativos. Una gran cantidad de estudiantes. Mucha gente está interesada en el tema. Porque además ahora con lo de la globalización, con las reuniones virtuales, tú estás permanentemente en contacto con gente que hablan el español y lo hablan bien. Sí. Entonces tú estás compelido a saber comunicar bien el español. Correcto. Porque una reunión virtual en la empresa que tú tienes a colombianos, tienes a venezolanos, a panameños, costarricenses, y todos ellos hablando tu idioma bien y tú hablando mal, eso es terrible. Claro. Entonces la gente ha sentido una verdadera necesidad el saber usar el lenguaje correctamente. Vamos a hacer Y es algo fácil, dicho y sencillo. Es cuestión de método y de motivación. Sí, pero vamos a reforzar la información de tu escuela y vamos a reiterar dónde queda, todas las facilidades que tú estás brindando para que haya acceso a tu escuela y esa gran formación con la que sale. Sí, les reitero, estamos ubicados en la Winston Churchill, nuestra sede central. Tenemos en la Plaza de las Américas. Y en nuestras redes sociales, EDOCO, usted le da EDOCO y encuentra todas las informaciones nuestras, la programación de la escuela, todas las facilidades y todas las informaciones que quieran tener en Google la encuentran. Correcto. De la Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Nuestros cursos están abiertos a todo público, no importa el nivel académico, no importa el nivel social, es abierto a todo público. Sí. Profesionales, dirigentes, técnicos, empresarios, ejecutivos, estudiantes y a todas las edades. Desde que los niños están alfabetizados, trabajamos con ellos el tema del oratorio. Tenemos también un programa personalizado, adiestramiento pero mira, te iba a preguntar eso. Sí, con nosotros hay gente que no se pueden someter a la rigurosidad de un horario y otros me dicen, profe, yo no quiero poner ante el público mi deficiencia tan grande, yo quiero hacer mi cosa privada con usted solo. Entonces trabajamos también programas personalizados. Seguro. Tenemos gente que vienen de Bávaro, por ejemplo, vienen del Cibao, a veces vienen hasta de Montecristi, provincias tan lejanas, a coger su adiestramiento personalizado. Yo conozco gente que tú lo transformaste, personas que no había quien lo hiciera hablar en público. Sí, gracias a Dios. El miedo escénico es terrible. Y ahora son terrible. Y ahora son oradores pico de oro. El tema del miedo escénico, ese tema es terrible. La gente, a veces me ha tocado presentar en eventos científicos a médicos que son brillantes, lumbreras en la medicina. Pero cuando tienen que hablar parece que nunca fueron a una escuela de medicina. Saben muchísima medicina, pero no la saben decir. No saben comunicar. Es que además de saber las cosas hay que saberla decir. Si tú no la sabes decir, para la gente piensa que tú no la sabes. Hay que saber comunicar, hay que saber hablar. La retórica, eso se estudia. El trivium y el quadrivium en la Edad Media, eran las 7 artes liberales. Una de ellas era la retórica. La retórica. Si no sabías retórica, no salías de las universidades. Se fomentó mucho en Grecia, en Roma. Era la entrada. Bueno, Anthony, te queremos agradecer que hayas expuesto todo eso y tú sabes que este programa es tuyo. Lo que pasa es que lo hacemos nosotros, pero es tuyo. Gracias. Estamos a las órdenes en la Escuela de Comunicación Oral EDOCO, para todo público.
Nuestro método de enseñanza es divertido, lúdico, orientado principalmente a toda esa gente de clase media que tiene una vida muy ajetreada, mucho trabajo diario. A las muchachas y los muchachos a veces casi siempre salen de su trabajo a las 5 a las 4 de la tarde para ir a tomarse varias horas de aprendizaje. Tienes que decirle que no tienen que ir la semana entera. No, regularmente las capacitaciones son 1 o 2 días a la semana. Eso es otra. Sí, el método es divertidísimo. Yo no puedo tener un horario rígido. Nos la divertimos. Un día, te va 2 horas. Utiliza dinámica de grupo, me imagino. Permanentemente, dinámica de grupo permanentemente. Allá nos ejercitamos en todos los géneros oratorios. Los ejercitamos en oratoria política, en oratoria social, en oratoria comercial, oratoria forense, oratoria didáctica, en todos los géneros oratorios. Bueno, los ejercitamos. Señor, no te voy a decir el nombre de verdad, Anthony Pérez, gracias por estar con nosotros. No, porque nadie lo conoce. Gracias a ustedes y estamos a las órdenes de Seguedoco. Estamos a tus órdenes en este programa. Úsalo para lo que tú creas que sea necesario. Gracias, hermano. Un placer. Bueno, vamos a una pausa y volvemos entonces ya con la parte final del programa. Bueno, señores, dice el pitufito que coordina este programa allá abajo, que ya tenemos que irnos, pero mire, no sé, nos quedaron muchos temas, pero la entrevista con Anthony fue genial. Oro en polvo. Fue oro en verbo. Fue genial. Y yo espero que todos le saquen, lo vamos a subir a YouTube en un momento, y entonces va a estar al alcance de todos. Y se lo vamos a distribuir por las redes sociales también. Ya tenemos que irnos. Quiero invitarles mañana para que estén aquí escuchando el tema de medio ambiente, sobre todo un tema que se llama Minería Verde y Cambio Climático, de un evento que se efectuó el pasado lunes en el Instituto José Francisco Peña Gómez, dirigido por el presidente Hipólito Mejía. Así que mañana nos vemos si Dios quiere.